HM Panzerkev Gustav V es lo más parecido a un acorazado que alguna vez vio servicio en la Real Armada Sueca y durante casi 50 años. Así pues, en este vídeo hablaremos sobre la vida de uno de los buques mejor artillados respecto a sus dimensiones y desplazamiento, con todo tipo de armas a bordo y con un gran blindaje, pero no nos adelantemos a hablar de nuestro protagonista, el Gustav V. Nuestro buque fue el tercero y último de los buques de defensa costera suecos de la clase Sverige, que de acuerdo al lenguaje sueco se traduce al español directamente por clase Suecia. Los otros dos barcos eran el propio líder Sverige, el Drottning Victoria, Reina Victoria en español, y por supuesto nuestro Gustav V, que hace alusión al rey Gustav V de Suecia. También se consideró la construcción de un cuarto buque, pero debido a problemas financieros no se llegó a construir y tampoco a asignar un posible nombre. Nuestro barco fue iniciado en la primavera de 1915, durante la Primera Guerra Mundial, botado el 15 de septiembre de 1917 y asignado al servicio en la Real Armada de Suecia el 12 de diciembre de 1922. Siguiendo el diseño de sus gemelos, el buque contaba con 121 metros de eslora, 18,6 metros de manga en su punto más ancho y un calado de 6,25 metros, desplazando un total de 7.660 toneladas a toda carga. La propulsión del buque estaba a cargo de 12 calderas tipo Milne Vara, junto a dos turbinas de vapor conectadas a dos ejes de hélices, generando una potencia máxima de 22.000 caballos de fuerza, pudiendo desplazar el barco a una velocidad máxima de 23,2 nudos. Pese a su reducido tamaño, el buque contaba con un fuerte blindaje lateral de 200 milímetros en su cinturón horizontal, igual que el frontal de las torretas, aunque debajo de la cubierta variaba entre apenas 18 y 28 milímetros. De todos modos, la ciudadela estaba protegida por 100 milímetros de acero. Ahora bien, esta es probablemente la parte más interesante, y es respecto a su armamento. Como armas principales, equipaba 4 cañones Bofors de 283 milímetros en 2 torretas dobles, unas armas grandes y que disparaban un pesado proyectil de 315 kilogramos a una velocidad de 870 metros por segundo y a una distancia máxima de 19.600 metros en el momento de la finalización del buque, pero en 1930 se amplió hasta los 25.000 metros gracias a la renovación en el sistema de inclinación de los cañones en la torreta. La cadencia de disparo era de entre 3 y 4 disparos por minuto. Cabe destacar que de esta arma solo se construyeron 12 ejemplares, los 4 cañones propios del Gustav V y los otros 8 de sus gemelos. El 4 de abril de 1933 encalló frente a la costa de Malmö, cerca de la frontera con Dinamarca, pero 2 días más tarde volvió a navegar sin problemas. Durante este periodo, entre 1936 y 1938, se llevó a cabo una modernización, cuando 6 de las calderas de carbón fueron reemplazadas por 2 calderas de petróleo, y parte del almacenamiento de carbón se convirtió en tanques de petróleo. Los barcos de la clase Sverige se diferenciaban en varios aspectos de los clásicos barcos de defensa costera, al principio por un armamento más pesado, así como por una mejor velocidad y blindaje, pero aún eran lo suficientemente pequeños como para operar y esconderse en los archipiélagos y en aguas poco profundas. El día 9 de marzo de 1939, un accidente ocurrió a bordo. Aquel día se llevó a cabo un gran ejercicio de defensa aérea en Karlskrona, en el que se emplearon también unidades aéreas aliadas. Durante un vuelo en la oscuridad de la noche, uno de los aviones terminaría chocando contra el alto mástil del Gustav V, matando a las 2 personas de la tripulación del avión. Esta desafortunada acción sería la única antes del estallido del conflicto mundial. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Gustav V era el buque insignia de la flota costera sueca y la unidad más grande de toda la Real Armada Sueca junto a sus gemelos. Pocos meses después, la noche del 17 de julio de 1940, otro incidente ocurriría con el buque. Durante un ejercicio al oeste de la isla de Gotland, una de las calderas explotó repentinamente. 8 personas que se encontraban en la sala de máquinas murieron instantáneamente, y otras 2 personas que se encontraban en la cubierta cerca de una de las tomas de aire resultaron gravemente heridas. Debido a esto, el buque tuvo que pasar un tiempo en los astilleros para reparaciones antes de volver al servicio.
Una vez pudo volver a navegar, se limitaría a patrullar las costas de Suecia y también navegaría frente a la isla de Visby junto a su gemelo y líder de clase Sverige, que serviría como buque insignia de la Armada sueca durante el resto de la guerra. Ya por entonces y sin más penas ni gloria, para 1945 el Gustav V acumulaba ya 23 años, y aunque se modernizó igual que su gemelo con la instalación de una nueva estación de radar, no se pudo evitar que el Sverige fuera dado de baja en 1947, momento en el cual sería nuestro protagonista el que asumiría el papel de buque insignia sueco. A diferencia del Sverige, el Gustav V se mantuvo unos cuantos años más en servicio, en concreto hasta el 22 de marzo de 1957. Unos días más tarde, el 1 de abril de 1957, el buque fue eliminado de las listas de la Armada, pero la realidad es que aunque sus armas de 152 mm fueran retiradas y trasladadas a las fortificaciones en Hammansberget al sur de Suecia, el resto del barco estuvo todavía 10 años más, hasta 1967, amarrado en puerto. El fin del Gustav V llegaría en 1970, cuando finalmente fue vendido a una empresa privada para su desguace en Gotemburgo.